El 3 de junio del año 1741, el gran predicador Jonathan Edwards escribió una carta a una joven de 18 años que recién se había convertido al Evangelio. Joven que le pidió a Edwards consejo espiritual. El pastor Jonathan Edwards le envió una carta con 17 consejos de cómo debía conducirse en su vida espiritual, y el consejo número 8 fue el siguiente, escuche: recuerda que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y yace en lo más bajo de los cimientos de todo el edificio de Satanás, y es desarraigado con la mayor dificultad, y es el más oculto, secreto y engañoso de todos los deseos, y a menos se arrastra sigilosamente en medio de la religión, incluso a veces bajo el disfraz de la misma humildad. Fin de la cita. El orgullo. El mensaje de hoy lo he titulado ¿qué tienes que no hayas recibido? Y la semana pasada iniciamos un tema en relación a la gloria personal, y siguiendo esa misma línea, hermanos, la vamos a abordar el día de hoy. Y este capítulo que iniciamos la semana pasada nos muestra que el orgullo o el envanecimiento es un pecado letal que tiene la potencialidad, escuche esto, de dividir la iglesia. El orgullo o el envanecimiento es un mal letal que tiene el potencial de destruir o dividir la iglesia. Recordemos el contexto de esta carta. Es una carta que el apóstol Pablo le escribe en su segundo viaje misionero, y es escrita cerca del año 55 después de Cristo. Es probable que se haya escrito desde la ciudad de Éfeso, mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero. También recordemos que esta ciudad o esta iglesia de Corinto había sido altamente influenciado por la filosofía ateniense, que estaba muy cerca de Corinto, básicamente a 60 kilómetros de distancia de Atenas. De manera que mucha de su filosofía, mucho de su pensamiento, de su retórica, de las perspectivas que ellos tenían en cuanto a la iglesia, se habían afectado para mal. Se habían afectado para mal. A manera de repaso, acompáñenme al capítulo 4, verso 1. Así pues, por el contexto inmediato se refiere básicamente a Pedro, Pablo y Apolos. En el 3:22, ve el texto: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, esto es Pedro. Y el capítulo 4, verso 1 prácticamente es la continuación del capítulo 3. La continuación del capítulo 3, como lo hemos visto por varias semanas. Dice el texto: así pues, ve el texto, téngannos, esto es, considérennos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El término aquí, servidores, significa remero. Remero. Usted conoce el contexto. Los barcos de guerra romanos que llegaban a la ciudad o al puerto de Corinto por los mares cercanos tenían una parte muy baja en el barco de guerra, que tenían 3 filas y bancos a ambos lados del barco, y las embarcaciones constaban de 3 pisos, Los remeros estaban en el último piso, en el más abajo, prácticamente junto con los esclavos que estaban encadenados a sus remos. Cuando Pablo les dice a la iglesia de Corinto: hermanos amados, quiero que nos consideren a nosotros, a Pedro, a Apolos y a mí, como servidores de Cristo, básicamente le dice a la iglesia: ténganos por remeros de tercer nivel o de tercera clase. La tarea de los remeros era hacer exactamente lo que el capitán les decía que hicieran desde arriba. Todo su trabajo, amados, era obedecer, eso era todo. Ahí la palabra también que aparece como administradores tiene un toque muy similar a la primera. Esto es, administradores de las posesiones de su jefe, y tiene que rendirle cuentas a su amo. Eso es lo que enseña esa palabra en el texto griego. Ahora, son administradores, observe al final del versículo 1, capítulo 4, de los misterios de Dios. Ve el texto. De los misterios de Dios. ¿Qué es eso?
básicamente son las verdades del Evangelio de un Cristo crucificado. Capítulo 2, versos 7 y 8, contexto más lejano. Esto era Pablo, Apolos y Pedro, servidores y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, esto es tremendo, esto habría sacudido la mente de los corintios. Vea el contexto más lejano, capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esta era la implicación de que los corintios estaban diciendo al decir yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, y otros decían yo soy de Cefas. Era como si dijeran Pablo murió por mí, él es la fuente de autoridad, Pablo es mi Señor y mi Salvador. Pero aquí en 1 Corintios 4, Pablo, bajo el poder del Espíritu Santo, les dice a ellos: hermanos, quiero que nos consideren como remeros de tercera clase. Eso es lo que somos nosotros, remeros, empleados de Cristo, somos siervos. Verso 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí la palabra fiel es digno de confianza, un término que define la fidelidad de alguien. En el texto griego es pistos, una palabra que aparece aquí en la carta, en el capítulo 1, verso 9. 1 Corintios 1, 9, dice, pistos es Dios, esto es, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Vea esto, y fiel, pistos, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Esta palabra pistos puede traducirse como fidelidad y también puede traducirse como creyentes. Creyentes, en 2 Corintios 6:15, se traduce así, como creyentes, en el 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esto es el pistos con el incrédulo, traducida aquí como creyente. Dicho de otra manera más simple, nosotros hacemos las cosas tal y como el jefe las pide. Eso es todo. Verso 2. Eso es todo. No hacemos ni más ni menos. Solamente obedecemos órdenes. Órdenes. Dios no nos exige que seamos siervos exitosos, pero sí nos exige que seamos siervos fieles. Fieles. Pablo dice que Dios ha confiado el misterio del Evangelio a sus siervos, a los apóstoles. Y obviamente, hermano, por extensión a todos y cada uno de nosotros. Debemos ser fieles. Capítulo 4, verso 3. Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. La idea aquí de muy poco es muy pequeño, diminuto. Es una palabrita que aparece en Mateo 5:19 y que nos da mucha mayor claridad en Mateo 5:19, cuando el Señor Jesucristo dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ve esto, muy pequeños, esa es la idea, muy pequeños. 1 Corintios 15:9. Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esa es la idea. Yo en muy poco, volviendo a Corintios capítulo 4, verso 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. En muy poco. Ahora, no dice que no le importe absolutamente nada. No dice eso el texto. Dice en muy poco. Obviamente sí tiene un lugar de importancia, pero no tiene un lugar predominante. Esa es la idea. Aunque los críticos de Pablo hablen, él está poniendo todo bajo una perspectiva correcta. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Quién es
el vosotros, la iglesia de Corinto, los creyentes de Corinto, o por tribunal humano. Esto apunta al capítulo 6, litigios ante tribunales civiles, en muy poco. Verso 3, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Hermanos, esta es la actitud que en particular como pastores debemos adoptar para poder sobrevivir en el ministerio. Porque hay momentos en que la iglesia es dura, es severa, es crítica. El mundo es crítico. Y hay momentos en que nosotros mismos somos tan severos que nosotros mismos nos desanimamos. Y Pablo dice, no podemos caer en eso. ¿No? ¿Por qué? Verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, esto es, aunque no sé de nada contra mí mismo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En otras palabras, ni siquiera mi propia conciencia es un barómetro perfecto. No lo es. No puedo medirme por mi propia conciencia. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por ustedes, la iglesia, o por el tribunal humano, ni aún yo mismo, porque mi juicio no es perfecto, no es infalible, no es un barómetro de perfección. Todas las personas tienen una conciencia, eso es una verdad axiomática. Todos tienen una conciencia, es un regalo de Dios. Y por lo menos cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, nos da 5 implicancias de la conciencia. Una conciencia buena, mala, débil, cauterizada y corrupta. Vea Hechos 23:1. Hechos 23:1. Solamente, hermanos, el término o el tema de la conciencia es toda una serie de enseñanzas. Hechos 23:1. Pablo dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con toda buena conciencia, ve el texto, he vivido delante de Dios. Esa es nuestra primera prioridad, el Señor. Hasta el día de hoy. Significa esto que la conciencia puede debilitarse, que hay que estar examinando nuestra vida constantemente, hermanos. Constantemente podemos caer en una conciencia mala, débil, en una conciencia cauterizada o corrupta. Pero Pablo dice, yo hasta el día de hoy he vivido delante de Dios con limpia conciencia. Hasta el día de hoy. Hechos 24, verso 16. Hechos 24, 16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia, ve esto, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia limpia. Una conciencia limpia, informada. Hechos 24, 16. Escuche esto que es importante, hermano. No medimos nuestra vida en base a nuestra conciencia, pero debemos de vivir con buena conciencia. Mi conciencia no es un estándar de perfección, o no es infalible, o no es inerrante, solamente la palabra de Dios lo es. Entonces, no medimos nuestra vida en base a nuestra conciencia, pero debemos de vivir con buena conciencia. Es un juez menor en nuestro interior. Es una conciencia que da testimonio de que uno ha obrado bien frente a Dios. Una conciencia culpable ocurre si la persona peca contra Dios o contra los demás. En Romanos 2:16, Pablo dijo lo siguiente, Romanos 2:15, hablando acerca de la universalidad de este tipo de revelación que es la conciencia para todo ser humano, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Una conciencia también es importante entender que puede cometer errores. Actúa en base a conocimiento, hermanos. Toda persona nace con una conciencia en cierto sentido básica y elemental,
no matar, no robar, no mentir, una conciencia básica. Pero para que nuestra conciencia se vaya informando o vaya digiriendo las circunstancias con un mayor discernimiento, tenemos que informarla, nutrirla con la palabra de Dios. Porque el conocimiento puede ser incompleto. Por ejemplo, la conciencia de Pablo no lo acusó cuando reprendió al sumo sacerdote. En Hechos capítulo 23. Quiero que vaya conmigo a esta porción de la Biblia. Hechos 23. Hechos 23, verso del 1 al 5. Vea esto. Hechos 23, del 1 al 5. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. La conciencia de Pablo, hermanos, no lo acusó cuando reprendió al sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo no sabía que hablaba con el sumo sacerdote. Del mismo modo, una vez Pablo creía que era voluntad de Dios perseguir a los cristianos, sinceramente. En Hechos 26:9, solamente apúntelo, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él no sabía que hacía lo opuesto a la voluntad de Dios. La conciencia no condena a la persona por las cosas que no sabe que son malas. La conciencia juzga solamente basada en lo que conoce. Por ejemplo, Pablo escribe de los que tienen una conciencia débil. Él dice que tienen una conciencia débil porque carecen de conocimiento. En 1 Corintios 8:7, Pablo dice: pero no en todos hay este conocimiento, no en todos, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. La conciencia de muchos no es certera. ¿Por qué? Porque no les han enseñado lo que dice Dios que es bueno y lo que es malo. Muchos hacen lo correcto en base a sus propios términos o a su propia sabiduría, como dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y a veces nuestras conciencias actúan de esa manera, pero están equivocados a los ojos de Dios. Algunos creyentes viven con conocimiento falso, son fieles a lo que creen, pero lo que creen no es la verdad. Por eso necesitamos estar capacitándonos en la palabra de Dios, instruyéndonos en la palabra de Dios, ejercitando mi conciencia con más información. Mi juicio, hermanos, mi sabiduría, mi discernimiento no puede ser el mismo que hace 4 años, o que hace 6 años, o que hace 1 año. ¿Por qué? Porque me estoy exponiendo a la palabra de Dios bien trazada. Y antes las cosas que yo toleraba en mi vida, ahora no las veo bien. ¿Por qué? Por una conciencia bien informada. Una conciencia bien informada. Pablo explica que la persona podría incluso no reconocer algunos pecados sin la palabra de Dios. Tú podrías estar actuando pensando que estás bien cuando estás en pecado. Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, la NBI lo traduce así: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codicies. ¿Se da cuenta? Pablo explica que la persona podría no reconocer algunos pecados sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es lámpara a nuestra conciencia. Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera es a mi camino. Necesitamos conciencias más informadas. ¿Cómo logro eso? ¿Con la experiencia, la costumbre, la tradición, las filosofías de este mundo? No, con la palabra de Dios. Mientras más profunda sea mi teología, más informada, robusta, mayor discernimiento voy a tener con mi conciencia. Las Escrituras y el Espíritu Santo iluminan la conciencia, la dirigen a juzgar según las normas de Dios para la verdad, en vez de juzgar según las normas del mundo. Pero como lo he dicho y lo repito, escuche, nuestra conciencia no es infalible. Se puede equivocar, no tiene conocimiento. Podemos pensar que hacemos lo bueno cuando hacemos lo malo, porque no estamos informados por la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos capacitarnos, entrenarnos, instruirnos con la palabra. Es así. Conciencias más robustas, líderes más capacitados. Obviamente el estándar de la atalaya crece más en su panorama para cuidar la iglesia, porque mi discernimiento se hace más amplio, más profundo, por la palabra de Dios. De manera que lo que nos muestra el versículo 3 y 4 de 1 Corintios 4, escuches esto: los seres humanos somos incompetentes para juzgar la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro juicio está limitado por nuestro conocimiento, no somos omniscientes. Lo repito, los seres humanos somos incompetentes para juzgar la obediencia a Dios, por dos razones. Porque mi juicio, hermanos, es incompetente, es limitado. No somos sabios, no somos omniscientes, no. Y número dos, por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Entonces Pablo dice: hermanos, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo, aunque tengo limpia conciencia. El Señor me juzga, Él lo hace, porque su juicio es perfecto, perfecto. Ahora, en el verso 5 Pablo termina la discusión sobre los comentarios adversos que él y sus colegas habían recibido. Ve el texto, verso 5. 1 Corintios 4, 5. Dicho de otra manera, vea el texto aquí: así que, o en otras palabras, debido a que el Señor es juez y el único que puede emitir una sentencia perfecta, dice: no juzguéis nada antes de tiempo. Ahora, esta palabra es un mandato, es un imperativo, es un mandato, no es una opción. No juzguéis nada antes de tiempo. Recordemos el contexto. A la luz de la situación real de ellos, revelada aquí en la carta, capítulo 4, verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Capítulo 9, verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Este mandato, hermanos, debe interpretarse con toda la fuerza de una prohibición presente. Y aquí se prohíbe toda clase de juicio de nuestra parte que anticipe presuntuosamente las prerrogativas divinas al juicio final. Nadie puede conocer el corazón del hombre. Nadie. Nadie puede juzgar las motivaciones. Nadie. Primera de Samuel 16:7, usted lo conoce. Y Jehová respondió a Samuel: no mires
a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No juzguemos nada antes de tiempo. Ahora, por el término nada, Pablo no quiere decir que ellos no han de hacer juicio alguno, ¿sí? Y esto es importante. Esto no significa que juzgar el error y el pecado y emitir un veredicto al decir esto está mal y tomar acciones conforme a la palabra de Dios no está permitido. Por supuesto que sí está permitido. Sí está permitido. Primera los Corintios 5:12, mírelo allí mismo, un capítulo después. Primera los Corintios 5:12, Pablo lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Verso 13, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Está juzgando? ¿Está juzgando? Inmoralidad sexual de un tipo que se acostaba con la madrastra y ellos lo estaban tolerando. Capítulo 6, verso 5. Para avergonzaros lo digo, pues que ¿no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿No hay? ¿No existe un hermano sabio entre ustedes que pueda juzgar y no irse a los tribunales civiles, seculares del mundo? Aquí se espera a que ellos puedan juzgar las disputas entre hermanos dentro de su comunidad. Hacer juicios, hermanos, prematuros es incorrecto, ya sea que resulte en la exaltación de algunos ministros como en la humillación de otros. Ahora, quiero hacer aquí una pequeña aclaración. Estos versos, y especialmente este, no quiere decir que tenemos que dejar toda actividad de juzgar. No lo quiere. Escuche, cuando un pastor o un maestro deja de apegarse a la verdad de la palabra de Dios y vive y enseña lo que es contrario a la Escritura, la iglesia está en el deber de juzgarlo. 1 Timoteo 5, 19 y 20. Está en el deber de hacerlo. Pero Pablo les prohíbe que critiquen a la persona cuya conducta y enseñanza están en armonía con la palabra de Dios. Solo el tribunal divino se conocerán todos los hechos. Véalo en el texto. Verso 5. No juzguen nada antes de tiempo, imperativo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Esta es una referencia al arrebatamiento de la iglesia. 1 Corintios 15. Antes de la tribulación, cuando se dé el tribunal de Cristo. Y es en ese momento, como dice el texto, ve el texto, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Dios tiene un día establecido cuando hará esto, pero no es en estos momentos. Observe el texto. Aquí hay dos frases importantes. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Estas dos frases se refieren a las actitudes del hombre interior, el cual solamente Dios lo puede saber, solamente Dios. El juicio final de toda clase, incluida la evaluación del ministerio de sus siervos, lo hará Dios y en su tiempo. Eso es todo. Nosotros solamente vemos el exterior, lo visible. No podemos saber qué está oculto en los recovecos del alma. No podemos. Y ve el texto, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Solamente entonces, no antes. Cada uno, esto habla de nuestra responsabilidad individual, no colectiva. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Segunda a los Corintios 5, 9 y 10. Segunda a los Corintios 5, capítulo 5, verso 9 y 10.
Segundo los Corintios, capítulo 5, verso 9 y 10, dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como lo dice un comentarista, y cito: solo Dios sabe quién recibirá mucho y quién recibirá poco. Pero una vez que la madera, el heno y la hojarasca han desaparecido en el fuego, el oro, la plata y las piedras preciosas permanecerán y serán eternamente recompensados. Fin de la cita. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que las recompensas no estarán basadas en los títulos académicos, veces que hayamos predicado, programas que hayamos planificado y dirigido, libros que hayamos escrito, y ni siquiera el número de los convertidos para Cristo, sino estarán basadas en una sola cosa, hermanos: las intenciones del corazón, las motivaciones por las cuales yo estoy en la iglesia hoy, sirvo en la iglesia, me quedo a evangelizar, me meto a un curso bíblico, ¿por qué entro al seminario? ¿Por qué quiero más capacitación? Mi motivación es crucial. Y esa motivación se revela en el tribunal de Cristo. Escuche, el propósito de Pablo aquí es demostrar que debido a que todos los ministros no son otra cosa que siervos, remeros de tercer nivel y mayordomos, debido a que ni nosotros ni ellos pueden evaluar correctamente el valor y el mérito de su ministerio, y debido a que solo Dios puede y dará la estimación apropiada en el futuro en el tribunal de Cristo, no solamente es destructivo, sino también ridículo causar divisiones en la iglesia discutiendo sobre quién es el siervo más honroso. Es absurdo. Y Pablo concluye esta sección del capítulo 4, del verso 6 al 21, poniendo el dedo en la llaga, hermanos. Y básicamente es el orgullo de los corintios. El orgullo de los corintios. De modo que el día de hoy quiero ver con ustedes dos elementos a considerar que me ayudarán a combatir el orgullo. Dos elementos que tengo que tener en mi mente y en mi corazón para combatir el orgullo. El orgullo. Primer elemento, un ejemplo a considerar. Verso 6. Ve el texto. Verso 6. Primer elemento, un ejemplo a considerar. Verso 6. Pero esto, hermanos, es una referencia a las diversas imágenes que han constituido el debate hasta aquí, del capítulo 3, 5 hasta el 4, 5. Esto es, los agricultores, vea el capítulo 3, verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera ilustración. Segunda ilustración, los constructores, verso 10. Porque conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y número 3, los siervos mayordomos, capítulo 4, verso 1 y 2, que lo acabamos de ver. 3 ilustraciones. Y Pablo les dice a sus hermanos corintios que él ha aplicado estas figuras de lenguaje y analogías a sí mismo y a Apolos. Ve el texto. Capítulo 4, verso 5, verso 6, perdón. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes. Pablo y Apolos aparecen como ilustraciones de lo que deben ser los verdaderos ministros de Cristo. Amados, los siervos fieles de Dios están para recibir honor y respeto apropiados. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 5:12. Pablo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primera Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. Obviamente, hermanos, debemos honrar a los hombres que son fieles, respetarlos, honrarlos por su labor, orar por ellos, cubrir sus necesidades básicas, Corintios capítulo 9. Eso no está en discusión. Hay hombres de Dios que a través de la iglesia han sido de tremenda bendición para el pueblo de Dios y los reconocemos, respetamos esas cosas. Pero deben ser honrados, vea esto, solamente dentro de los límites de las Escrituras. Ve el texto. Corintios 4:6. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué significa esto? Por lo que vemos en los versículos anteriores, que lo llamamos el contexto inmediato, esto es lo que quiere comunicar el apóstol, que debían ver a sus líderes espirituales tal como las Escrituras lo definen. Eso es todo. ¿Se da cuenta? No como oradores estelares, sino como instrumentos de Dios que llevaron el Evangelio a Corinto y edificaron la iglesia con la palabra de Dios. Hay que respetarlos, hay que honrarlos, sean tenidos en doble estima. Los corintios habían cruzado la línea del respeto que enseña la palabra de Dios y habían desarrollado facciones que eran virtualmente sectas. Ahora, ¿qué es pensar más de lo que está escrito? Simple, pensar lo que la Biblia no dice. Pensar lo que la Biblia no dice. Siempre que pensamos más allá de la Biblia, nos metemos en serios problemas. Tienes que pensar lo que Dios ha delimitado en su palabra. Eso es todo. No hay más. En cuanto al matrimonio, roles del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Crianza de hijos, soltería, trabajo, Corintios o Efesios capítulos 5 y 6. Hermanos, ahí el apóstol Pablo nos describe cómo se ven los hombres que son llenos por el Espíritu Santo. Mujeres sometidas, hombres que aman a su esposa, hijos obedientes, trabajadores fieles, empleadores generosos. No ir más allá de la palabra. Los corintios vieron a sus líderes más de lo que está escrito. Veían a sus líderes como celebridades, deidades, estrellas inalcanzables, y esto causaba divisiones en la iglesia, y por esta razón cayeron en una actitud pecaminosa. Ve el texto. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La palabra envanezcáis es hincharse, inflamarse. Y el término se usa metafóricamente para indicar el orgullo, el envanecimiento, que es tener una opinión muy inflada de uno mismo. A veces he escuchado decir, yo no aprendo si no está el hermano tal. Envanecimiento. Y eso, hermanos, no debería estar en la iglesia del Señor. El envanecimiento, escuche esto, es elevar a alguien para pisotear a otro. Pablo mismo se está poniendo como ejemplo. Y les dice, ¿pueden aprender de Cefas, de Apolos, de mí? ¿Por qué? Porque somos siervos. Siervos, somos administradores de los misterios de Cristo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Somos remeros de tercer nivel. Eso es todo. Dos elementos que me ayudan a combatir el envanecimiento o el orgullo. Primer elemento, un ejemplo a considerar. Lo hemos visto aquí con el apóstol Pablo y Apolos. Segundo elemento, un argumento a considerar.
Y el autor nos va a dar el argumento planteado en tres preguntas. Tres preguntas, verso 7. Corintios capítulo 4, verso 7. Tres preguntas, ve el texto. Porque, ¿quién te distingue? En palabras más coloquiales, se podría traducir así. ¿Por qué piensas que tú estás por encima de los demás creyentes en la iglesia? ¿Qué te hace pensar que tu grupo, tu ministerio es mejor que los otros? ¿Quién te dio el rango que dices tener? ¿Qué tienes de único que otros no tengan? Pregunta retórica. Respuesta: nada. Nada. Solamente una persona carnal en la iglesia te puede distinguir como alguien superior a los demás y sobre encima de los demás. Estás hecho del mismo material que los demás y has sido redimido por el mismo Señor. No eres mejor que nadie. No tienes nada de qué gloriarte. Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿o qué tienes que no hayas recibido? En otras palabras, ¿qué es lo que una persona tiene que de una forma u otra no haya recibido? La respuesta es nada. Nada. No nos damos la vida a nosotros mismos, ni el alimento, ni el cuidado, ni las protecciones cuando éramos niños, ni la educación, los talentos, el país en el que nacimos, las oportunidades laborales, ninguna otra cosa, nada. No importa con cuánta diligencia estudiemos en la escuela, trabajemos en nuestros negocios, profesión, no tendríamos nada excepto lo que el Señor y muchos otros mediante su mano providencial nos ha dado. No tenemos absolutamente nada bueno que no hayamos recibido. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, esto es todo lo bueno, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? Nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Tercera pregunta, contra el envanecimiento. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El verbo gloriar, Pablo lo asocia con el orgullo, esto es, gloriarse a sí mismo. Esta tercera pregunta es pura lógica y razonamiento. En otras palabras, se desprende de la segunda pregunta. Si poseían solo lo que alguien les había dado, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Toda la base para su engreimiento no era otra que una fabricación de su propio orgullo. Y hermano, te pregunto lo mismo a ti en esta mañana. ¿Quién te distingue? Nadie. No eres de una casta superior. Ve el contexto más lejano. Primero a los Corintios 1:26. Mirad, hermanos, mírense ustedes mismos vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No eres nada. Yo no soy nada. Segunda pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Pregúntate, ¿qué tienes que de alguna forma u otra no hayas recibido? Respuesta: nada, nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y esta es la respuesta más difícil. ¿Cuál es la respuesta aquí? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cuál es la respuesta?
por mi orgullo, por mi envanecimiento. Entonces, ¿cuál es el antídoto en este pasaje en contra del envanecimiento a la luz del apóstol Pablo? Un antídoto, hermanos, tremendo: la gracia de Dios. La gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro 4, 10, el apóstol Pedro escribe allí a la iglesia perseguida en Roma, les dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es como un diamante que a medida que lo rotamos podemos contemplar sus diversas formas. La gracia de Dios. Y quiero que veamos tres formas de la gracia de Dios. La primera, el don inmerecido de la salvación. Hemos sido salvos por gracia, no por obras. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí no se trata, hermano, de tu nombre, de tu familia, de tu reputación, de tu profesión, de dónde vives, sino del nombre que es sobre todo nombre, de Cristo. Por gracia somos salvos. Número 2, la gracia de Dios es lo que somos conforme a su voluntad. Primera a los Corintios 3, del 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, esto es, yo fundé la iglesia, yo les llevé el evangelio. Apolos regó, esto es, Apolos los edificó con la exposición de la palabra de Dios después. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La gracia de Dios es lo que somos conforme a su voluntad. Primera a los Corintios 15:10. Primera a los Corintios 15:10. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios nos define para nuestro ministerio. Dos verdades importantes, hermanos, de este último verso. Vea, por la gracia de Dios soy lo que soy, número 1. Y número 2, por la gracia de Dios he trabajado más que todos ellos. Hay gente que dice: bueno, me siento con los brazos cruzados y que Dios obre. Si usted actúa así, usted no ha entendido la gracia de Dios. Necesitamos esforzarnos para avanzar en los designios divinos. Número 3, la gracia de Dios es el deseo y el poder de hacer conforme a su voluntad. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Filipenses 2, versos 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Si usted como creyente no está obedeciendo la palabra, no se debe a una falta de capacitación de Dios o una intervención divina de Dios, no, sino que se debe a su propio pecado. Usted decide no obedecer la palabra de Dios. Dios pone, hermanos, todos los recursos de gracia disponibles en nuestras manos. El querer como el hacer por su buena voluntad. Las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El sumo sacerdocio de Cristo que intercede continuamente ante el trono de la gracia. Nuestro abogado defensor. Primera de Juan 2:1. Por gracia sois salvos. Y la gracia de Dios es el deseo y el poder de hacer conforme a su voluntad. De manera que la gracia de Dios nos salva, nos define, nos habilita para maximizar la gloria de Dios. ¿Y para qué? Vea esto, Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito, la gloria de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo. La gracia de Dios nos salva, define mi ministerio y me habilita para maximizar su gloria. Volviendo a Corintios capítulo 4, verso 7, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Por soberbia, por orgullo. Dos elementos que me ayudan a combatir el orgullo. Hemos visto, número uno, un ejemplo a considerar, versos 5 y 6. Y el segundo elemento, un argumento a considerar, verso 7. Muy bien, hermanos. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, perfecto. Bueno, pastor, muy buenos días. Exactamente no sé cómo hacer mi pregunta, pero espero que usted me pueda ayudar. Si hay algo que he visto en esta congregación, y agradezco a Dios por esto, es el esfuerzo que los líderes han hecho por tener un buen entendimiento de la palabra y de esa manera poder también transmitirnos. Y agradezco esto. Pero a su vez también he visto, mientras converso con los hermanos, he visto que también hay un poco de orgullo por ello. Un poco de orgullo debido a que tienen un mejor conocimiento de la palabra de Dios, y más aún cuando quizás saben que una persona proviene de otra denominación evangélica, como por decir el pentecostal u otro. Entonces, mediante este tema que usted ha tocado en esta mañana, pienso que quizás nosotros, al ver a ustedes, y quizás de repente en un momento han cometido de repente el error, de repente a ningunear o de repente a minimizar debido a los errores que tienen otras denominaciones, y nosotros como ovejas tenemos esa tendencia de observarlos e incluso exagerar más aún esto. Entonces, quería más que todo por esa parte, si ustedes como líderes de repente pudiesen enfocarse en corregir eso. Gracias, pastor. Muy bien, hermano, gracias. Creo que la pregunta se entendió. Creo que hay que distinguir lo que es el púlpito y lo que es el pasillo de la iglesia local.
Cuando predicamos lo hacemos con toda autoridad, Tito 2:15, y si hay que denunciar lo hacemos, pero también dentro de la congregación hay el riesgo de que nos veamos mal interpretados, ¿sí? Pero eso ya escapa a nuestra facultad, a nuestra responsabilidad en cierto sentido. Eso va a depender mucho de la madurez espiritual de cada creyente, de cada uno de la iglesia. Incluso se me venía a mí las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, cuando le dice a Timoteo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y vean esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Aún, hermanos, debemos dentro de la verdad tener un espíritu de mansedumbre, que a veces muchas veces perdemos de vista esto, ¿sí? Entonces, eso va a depender de la madurez espiritual de cada creyente en la iglesia local y cómo ellos van recepcionando por la obra del Espíritu Santo la información que van recibiendo. Pero desde el púlpito, desde la predicación, cuando el pasaje, me acuerdo en una oportunidad que me tocó predicar Judas, verso 3 al 5, verso 3 y 4, di una lista de los falsos maestros y de lo que decían explícitamente, documentado, porque son falsos maestros y el texto me da a mí la plataforma para hacer lo que hice en ese momento. Entonces, una de las cosas que como pastores estamos llamados a hacer es justamente cuidar la grey de Dios, ¿no? Somos una especie de atalayas, de supervisores. Entonces, no podemos obviar eso por el qué dirá la iglesia y no denunciar con nombre, apellido y con ministerio falsas enseñanzas que acarrean condenación y arrastran a la gente a la condenación. Entonces, una cosa es distinguir una predicación formal desde un púlpito, lo hacemos con toda autoridad, con toda diligencia, como si Dios estuviese delante nuestro, lo hacemos así, con toda pasión y denuedo, pero obviamente cómo los miembros de la iglesia reciben esa enseñanza ya es algo que va a depender de su madurez espiritual y de la obra del Espíritu Santo en ellos, en cada uno de ellos, ¿no? Por otro lado, hermanos, sí, hay mucha gente que viene aquí con un trasfondo pentecostal, carismático, y nosotros por tratar de ganarles un debate en una hora en el pasillo no hacemos nada, nada. Es una obra del Espíritu Santo y es con el tiempo, es exponiéndose a la palabra una y otra vez que el Espíritu Santo los redarguye, los corrige, los anima y van reformando su mente a la verdad bíblica. Entonces, yo entiendo que a veces cuando Dios nos salva y estamos en una iglesia así como esta, tenemos ese ímpetu de tratar de convencer a la gente con una buena intención, ¿sí? Pero a veces no somos sabios y caemos en eso. Entonces seamos sabios, seamos muy cuidadosos, ver momentos oportunos de animar a que sigan congregando, porque mientras ellos más vengan y se sienten y escuchen más predicación, va a ser mucho mejor para ellos que encontrármelos afuera, discutir con ellos y nunca más vienen a la iglesia. ¿Por qué? Justamente porque no fuimos sabios. Es lo que podría decir hasta este momento. Por aquí había otra pregunta. Pastor, primero agradecerle por la palabra y en mención al pasaje que se ha tocado durante el tema de 1 Corintios 4:4, donde dice, porque Pablo decía, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y en el siguiente versículo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, ¿no? En ese pasaje cuando dice antes de tiempo, y usted lo mencionó bien, el tiempo señalado, ¿no? Que en griego vendría a ser el kairos, y en concordancia con el Evangelio de Mateo, cuando Jesús decía en la parábola del trigo y la cizaña,
dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega y el tiempo, ¿no? Es la misma palabra utilizada el kairos, el tiempo señalado del Señor, ¿no? Entiendo que Pablo hacía mención a que él no podía ser juzgado de alguna manera si él andaba correctamente, sino solo por Dios al día en que él venga, ¿no? Entiendo que eso era lo que él quería decir. Ok, cuando estudiamos una palabra bíblica hay un campo semántico en la palabra. Lo que define la palabra, como muchas veces lo he dicho, es el contexto inmediato o el contexto más lejano. Si bien es cierto, la palabra ahí en el texto griego es kairos, la palabra de Mateo también es kairos, pero son dos cosas distintas, son dos acontecimientos distintos. Por el contexto, es mi convicción que habla del tribunal de Cristo. No juzguemos nada antes que venga el Señor, el cual manifestará también lo oculto de las tinieblas y las intenciones del corazón, ¿sí? El tribunal de Cristo que se dará en el arrebatamiento de la iglesia. El kairos de la parábola del trigo y la cizaña, que se da en el tiempo final de la siega, es después de la tribulación. Apocalipsis 19, cuando Cristo viene a juzgar con vara de hierro. Y es un juicio entre incrédulos e inconversos. Es para creyentes, ¿sí? Entonces, no podemos juzgar nada, obviamente ya lo expliqué, en el sentido en que nuestro juicio no es un juicio o una sentencia final, inapelable, como si fuese Dios, porque no puede ser. El punto aquí es que solamente Dios va a escudriñar mi corazón, mi mente, los recovecos más íntimos de mi alma, y Él sí puede emitir un juicio correcto, pero antes de tiempo no puede emitir un juicio de esa categoría, no de esa categoría, es improbable, es imposible, ¿sí? Espero haberte respondido, hermana, un poquito. Otra pregunta, hermanos, que tengan en relación al tema. Ok, aquí hay una pregunta. Hermano, amado. Pastor, buenas, ¿cómo está? Una pregunta respecto al conocimiento. En Santiago 3 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Justamente por este tema del orgullo, y escuchando esto en Santiago, a veces yo siento temor y no sé qué tanto se aplica esto de Santiago en relación con lo que usted ha dicho, que tenemos que estar constantemente aprendiendo más y más y más de la palabra, porque tengo temor de hacerme tan conocedora, porque mi naturaleza es querer saber más de la palabra, estudiar más, pero el Señor dice: no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Cómo se ve lo que usted dice de aprender más y más, de tener tanta sed de aprender más y más de la palabra y profundizar, con esto de mejor no aprender tanto porque podremos recibir mayor condenación? Sí, mi conciencia se informa por la palabra. Hay un temor, obviamente que sí, de quizás informarme más y caer en una condenación mayor, pero por otro lado, también debe de haber un temor en que si yo no estoy correctamente informado, es probable que esté pecando en estos momentos ignorando la verdad. ¿Sí? Ahora, el contexto de este pasaje de Santiago capítulo 3 habla justamente de maestros. La gente le encantaba ser maestro, pero vivían como diablos. Entonces, por eso es que el punto aquí del pasaje de Santiago capítulo 3 es: no sean tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. El pasaje central de Santiago está en el capítulo 2. La fe es básicamente una fe que se legitima en buenas obras. Entonces, este contexto de Santiago 3 es, claro, si yo solamente voy a aprender para no hacer nada y cruzarme de brazos, informarme la cabeza y no hacer nada, peligro, alerta roja. Entonces, ¿voy a obedecer perfectamente? Tampoco, pero hay una santificación progresiva.
quiero, anhelo, es mi deseo aprender más para que mi familia esté mejor, mi matrimonio, mi crianza de hijos, mi trabajo, mi labor como miembro de la iglesia. Entonces todo se ve afectado por nuestra teología, pero no hablamos de una obediencia perfecta, pero sí progresiva. Pero esta gente no obedecía. Por eso es que Santiago dice, tú crees que Dios es uno, lo crees, y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no, necesitamos exponernos, sí, pero con una motivación correcta. Si usted viene aquí para solamente llenarse la cabeza de información y sigue viviendo su vida como si no pasase nada, mejor no venga, váyase, es lo más amoroso que podemos hacer con usted. Pero si el anhelo de su corazón es venir, sentarse, estudiar la Biblia para aplicarla, entiendo y aplico, entiendo y aplico, entiendo y aplico, a veces peco, me arrepiento y sigo, venga. Eso es parte de nuestra vida cristiana, es así, la santificación progresiva, hermanos, tranquilos, ¿sí? Eso podría responder. Muy bien, ¿otra duda, hermanos, que tenga? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, entonces vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es rica, Señor, es viva, es eficaz y es una espada cortante, Señor, que solamente tu palabra tiene esa potencialidad, Señor, ese poder, esa capacidad de avergonzarnos, de buscar en lo más recóndito de nuestro corazón y sacarlo a la superficie, Señor. Te pido que esta iglesia sea caracterizada por la humildad, la sencillez, también por un juicio crítico conforme a tu palabra, Señor, pero también siendo conscientes en que podemos equivocarnos. Solamente tú conoces perfectamente nuestro corazón, Señor. Te pedimos que esta iglesia pueda honrar, estimar, tener en grande estima a sus pastores, así como hombres fieles que han bendecido nuestra vida, Señor, en distintos ministerios y a través de la historia, Señor, pero que siempre sea un amor y un respeto marcado en tu palabra, Señor. Cada vez que vamos más allá de tu palabra, como hicieron los corintios al prácticamente poner como deidades, volverse sectas dentro de la iglesia, eso es pecaminoso, Señor. Líbranos de eso y guarda nuestro corazón de la soberbia, con un mal que es muy común y tantas veces, Señor, lidiamos fuertemente. Te lo pedimos todo esto por los méritos y la obra de Cristo Jesús. Amén.